Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, compañeras y compañeros, un gusto volver a saludarlos a la distancia una vez más. Bueno, pues una semana más de clases. Espero que poco a poco su visión sobre la arquitectura en este primer semestre que están teniendo a distancia comience a cambiar, comience a transformarse un poco la óptica y el entendimiento un poco sobre el quehacer del diseño y el quehacer del arquitecto. La clase del día de hoy, lo comento, vamos a ver un par de videos acerca de la temática correspondiente y al final, en los últimos 40 minutos de la clase, nos vamos a reunir por Zoom para atender algunos comentarios sobre la clase de hace 8 días, sobre la lectura que hicieron y sobre algunos puntos de la presentación de hoy. De todos modos, se va a publicar la dinámica y la estructura de la clase para que por favor la lean con mucho cuidado y no se les olvide registrar su asistencia en el aula de Moodle. Bueno, la temática del día de hoy es, cambiamos de hecho de unidad, esta es la segunda unidad y es el entorno de los hechos, surgimiento de las incipientes sociedades. Y vamos a atender cuatro temáticas específicas. Una introducción arquitectónica, algo muy general como para saber de qué trata grosso modo esta unidad. Procesos de hominización, evidencia de temprana complejidad social, el Holoceno y los procesos de ocupación del territorio y la revolución neolítica. Pues bueno, quiero que vean esa imagen. Traten en la medida de lo posible, con su bagaje amplio o reducido, no lo sé, y ahorita lo que importa es que ustedes comiencen a observar, que comiencen a identificar elementos. No dice aquí el nombre del sitio, les voy a decir más adelante, pero quiero que intenten identificar qué cosas podemos encontrar aquí. Hablando, acuérdense de la clase anterior que tuvimos, que hablamos sobre los restos arqueológicos, ecofactos, artefactos, estructuras, que los arqueólogos lo que buscan es reconstruir el pasado cultural de las mujeres y de los hombres. Y bueno, aquí lo que estamos viendo es un yacimiento arqueológico en donde podemos ver diferentes estratos. ¿Se acuerdan que también vimos eso? Una capa encima de otra y que nos está diciendo las diferentes épocas o diferentes ampliaciones constructivas o el pasar del tiempo, ¿no? A través de los diferentes sedimentos que se pudieron haber establecido. Quiero que se den cuenta cómo aquí alcanzamos a identificar elementos que parecieran tabiques, piedras, adobes. Ahorita no lo sabemos y lo platicaremos más adelante. Aquí se ve más de cerca. Lo que es un hecho es que podemos ver restos de estructuras que están conteniendo espacios. ¿Y para qué servían esos espacios? Esa es la pregunta. Y es ahí en donde por eso la clase se llama arqueología del hábitat. Porque a partir de las evidencias y de los estudios y las fuentes que generan los arqueólogos, nosotros como arquitectos podemos basarnos en ellos para comenzar a identificar elementos arquitectónicos, comenzar a estudiarlos y comenzar a ampliar nuestros estudios en torno al desarrollo urbano arquitectónico. Pues vamos a comenzar. Primero, el objetivo general de esta unidad, que serán 2 o 3 clases, no recuerdo bien, entender el desarrollo gradual del hábitat construido de las incipientes sociedades hasta la conformación de las sociedades complejas. Y es en este momento cuando hablaremos sobre la arquitectura o el desarrollo arquitectónico del Paleolítico, del Neolítico, hasta cuando surge la llamada revolución urbana, y podemos, eso lo vamos a ver más adelante, y comenzamos a ver estas grandes sociedades complejas como Egipto, Mesopotamia, el Valle del Indo, China, etc. Identificando la arquitectura prehistórica y neolítica principalmente para partir a estas sociedades complejas, entendiéndolas dentro de la llamada arquitectura antigua, que veremos la siguiente clase. Describir los procesos de ocupación del territorio
y la conversión de los asentamientos en centros urbanos. Diferenciará los procesos de producción arquitectónica según su región y sitio. A ver, aquí es muy importante. Se habla del nacimiento de las grandes culturas, Egipto, Mesopotamia, pero no significa que la tierra estuviera deshabitada antes. No, existía ya asentamientos no urbanos, sino asentamientos rurales, que podríamos llamar asentamientos humanos, sin ningún problema, con poca complejidad. Y eso es lo que vamos a comenzar a conocer el día de hoy. Aquí tenemos voy a mover la camarita por acá. Aquí creo que no va a estorbar. Les hice este diagrama muy general. Quiero que tratemos de ubicarnos. Aquí hay una línea que nos habla desde hace 2.5 millones de años hacia atrás. Y aquí al 3000, y ahorita veremos por qué, 3800 antes de Cristo. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó y cómo tratar de entender esto para saber qué información es la que nos está siendo muy importante? Primero, hay que entender que hay dos visiones generales para entender esta serie de hechos. Una visión geológica y una visión cultural tecnológica. La visión geológica, tenemos que entender que al día de hoy nos encontramos en el Cuaternario, pero existen épocas, y dos de esas épocas es el Pleistoceno y el Holoceno. ¿Qué es lo que divide uno del otro? Hace 10.000 años antes de Cristo, o 12.000 años, sin meter a Cristo, como lo quieran identificar, encontramos el deshielo de la edad de hielo, la última edad de hielo. Y esto genera un cambio significativo en el clima. Esto hace que el llamado Pleistoceno, que se caracteriza por una gran cantidad de ciclos de glaciaciones, terminen y ahora encontremos un clima óptimo para el desarrollo agrícola, que continuará y que se llamará Holocénico y continuará hasta el llamado por nosotros el siglo XIX, en donde empieza el llamado Antropoceno. Después platicaremos algo de ello. Por lo tanto, el Holoceno podemos nosotros ver cómo coincide, por ejemplo, con uno de los asentamientos más antiguos de la humanidad, que se llama Jericó, en el año 10.000 a.C. Jericó es una ciudad bíblica, que aquellos que sepan un poco de la Biblia, habla de que José, quien después de Moisés siguió guiando a los israelitas para entrar a Jericó, gracias a la gracia de Dios, las murallas se derrumbaron y fueron conquistados. Bueno, toda esa historia que conocemos de Jericó es del año 1200 a.C. Por lo tanto, en el 10.000 a.C. era totalmente diferente. Era un asentamiento netamente agrícola, no complejo, no estructurado. Entonces, si hablamos en la visión geológica, hablamos del Pleistoceno y el Holoceno. Pero en la visión cultural, podríamos entender a la historia a partir del desarrollo tecnológico. Y es aquí donde vamos a encontrar dos grandes periodos. El Paleolítico, que coincide con la edad del hielo, y el Pleistoceno, y la llamada Revolución Neolítica, que coincide con el Holoceno. Vamos a ver en qué se diferencia uno de otro o por qué hay estos términos. Primero, el Paleolítico se caracteriza cuando surgen los primeros homínidos y por lo tanto la evolución de estos seres, estamos hablando del Homo habilis, hace 2.5 millones de años atrás. Vamos a tener tres grandes periodos. Un Paleolítico inferior, que es el más lejano y del cual se tiene pocas evidencias, o las evidencias nos están señalando que son grupos con muy poca complejidad social, económica, tecnológica, etc. Tenemos un Paleolítico llamado Paleolítico medio, que es del año 100.000 al 130.000 años hacia atrás. Y un Paleolítico superior, que es del 30.000 al 40.000 años atrás. Aquí no metemos a Cristo,
¿ok? En el Paleolítico inferior vamos a encontrar al Homo habilis, al Homo erectus y a una llamada tecnología lítica muy primitiva. Literal eran cortes de piedra. En el Paleolítico medio y en el Paleolítico superior ya encontramos una gran complejidad de los homínidos. Encontramos de hecho la evolución del Homo neandertal y del Homo sapiens. Encontramos los primeros entierros, encontramos una tecnología lítica más avanzada y encontramos el desarrollo de actividades artísticas, la pintura rupestre y las primeras esculturas. Aquí es importante señalar que si nosotros vemos esta tecnología lítica, podríamos identificar que en el llamado neolítico, la tecnología lítica se ha complejizado y ahora utiliza otras formas, otros materiales, y comienza en torno al año 4000, 3000 antes de Cristo a utilizar materiales metálicos como el cobre y el bronce. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que considerar, porque a veces en esta concepción de la historia lineal pensamos que así es. Termina la edad de piedra, luego viene una época llamada neolítica y luego viene la edad de los metales. No, el neolítico y la edad de los metales van al mismo tiempo. Encontramos, de hecho, si hablamos a partir del año 10.000, podemos encontrar aquí 3 colorcitos que les puse. Cada uno de esos colorcitos corresponde a estos textos que puse acá. El primero es llamado mesolítico o también llamado el periodo precerámico. La cerámica surge de alguna forma a partir de la complejidad y del descubrimiento de la agricultura. No sería descubrimiento, sería la invención de la agricultura. Encontramos también un periodo agrícola conocido como precerámico B o fertilidad, la agricultura de fertilidad. O sea, aprovechas la bondad fértil de la tierra y se acabó. ¿Para qué? Para hacer tus cultivos. Pero a partir del año 6000 a.C. comienza una innovación tecnológica que se le llama agricultura por riego. Esto quiere decir que aprovecho los grandes ríos para generar canales. Y esto hace que las sociedades no complejas que caracterizan al periodo neolítico comiencen una paulatina complejidad hasta que de pronto fundan las primeras ciudades. Quiero que vean este esquema y van a ver cómo cambia algo. ¡Pum! Bueno, aparte de todos los rayones, vean cómo de pronto estamos poniendo ahí 2 edificios y otras indicaciones. Resulta que en el 3800 a.C. hay una ciudad en Sumeria. Sumeria es una de las primeras culturas de Mesopotamia que se funda y se conoce como la primera ciudad del mundo, Ur, que también es una ciudad bíblica. No significa que Ur un día nació y ya tenía 10.000 habitantes, no. Significa que anteriormente, estamos hablando de casi unos 1000 años, 1500 años antes, ya existía Ur como un asentamiento agrícola. Pero se fue complejizando poco a poco, lo veremos sobre todo en la siguiente clase, y de pronto tenemos a las primeras ciudades, Ur y Uruk. Catalhoyuk, por ejemplo, que vamos a ver el día de hoy, que se encuentra aquí junto con Jericó, son asentamientos, rurales o asentamientos agrícolas, no complejos. No son ciudades, porque hay que encontrar que la primera ciudad del mundo es Jericó o Catalhoyuk. No, es un asentamiento agrícola de gran importancia. ¿Ok? Esto es parte de la llamada revolución urbana, donde surge gracias a partir de las sociedades complejas. Surgen las primeras grandes civilizaciones que veremos la siguiente clase. Y Ur de Sumeria, más adelante, hace casi, vean, en el año 2100 a.C., estamos hablando casi 1000 años después, surge una de las primeras tipologías arquitectónicas que se llama el zigurat, que después veremos qué es y para qué servía. Vean cómo de pronto es muy tardío, y además el material que utilizaron en los zigurats no es piedra, es adobe, es barro, y con el paso del tiempo se deshizo. En cambio en Egipto tenemos a Tebas y a Memphis,
Tebas como la primera gran ciudad, antes llamada Waset, la primera gran ciudad de Egipto del 3200 a.C., y Memphis como la primera capital del imperio egipcio unificado por Menes, el primer faraón, del año 3000 a.C. En cambio, esta que es una de las primeras pirámides, que se fijan, no es las pirámides de Giza, esta es una pirámide escalonada, que es del año 2600 a.C. Vean cómo de pronto los asentamientos agrícolas se tardan muchísimo en consolidarse como una ciudad. Ahorita veremos qué es lo que le hace ser una ciudad. No, de hecho no ahorita, la siguiente clase. Y de pronto los grandes edificios surgen muchos años después, 500, 600 años después. Es un proceso lento, tardío. ¿Qué es lo que vamos a ver en la clase de este día, del día de hoy? ¿Qué pasaba con la arquitectura de este periodo? ¿Qué pasa con la del Paleolítico? ¿Qué pasa con la del Neolítico? Y la siguiente clase veremos la revolución urbana. Este esquema me sirve, es muy similar al anterior, nada más que tiene esta idea lineal, ¿no? De que de pronto el Neolítico, edad de los metales, la edad de los metales, compañeras y compañeros, coincide con el desarrollo de las grandes culturas. Vean este gráfico de acá. El Medio Oriente, el calcolítico y el bronce, el cobre y el bronce, se desarrollaron mucho antes que en Europa. Por lo tanto, esa visión de la prehistoria europea es muy diferente a la concepción del Medio Oriente. Por favor, ni los picapiedras, ni Stonehenge es lo más antiguo de la humanidad. No. Europa y la visión europea es más tardía que esta llamada cuna de la civilización, que es el creciente fértil, en donde encontramos a Mesopotamia y encontramos a Egipto. De ahí comenzó una difusión, ¿se acuerdan del difusionismo cultural? Hacia lo que hoy en día es el Mediterráneo. Por lo tanto, Grecia y Roma no son culturas originales. Son culturas que surgieron por la influencia del Medio Oriente con la mezcla de las culturas locales, que veremos mucho más adelante. ¿Ok? Yo lo que les pido es, no pensemos en que la historia es así. La arquitectura de la edad de los metales, la arquitectura del Paleolítico, la arquitectura prehistórica, son términos muy relativos. ¿Por qué? Prehistoria e historia hace referencia al hito de la invención de la escritura, que tiene que ver entre el 4000 y el 3000, o sea, cuando es la revolución urbana, cuando surgen las grandes civilizaciones. Por lo tanto, prefiero irme con la idea de Gordon Child y decir revolución urbana, antes y después. ¿Ok? Tomando en cuenta esto, vamos a iniciar esto de forma muy general para contextualizarnos. Primero, la Tierra tiene una edad aproximada de más de 4.570 millones de años. Y existen grandes eones, que son grandes etapas en las que se divide toda esta edad de la Tierra. 4.570 millones de años, es muchísimo. Y a veces uno llega a los 20 años y ya se está sintiendo viejo. Dentro de estos eones encontramos un eón que inició hace 570 millones de años, que se llama el Fanerozoico. Y en ese Fanerozoico vamos a encontrar estas tres grandes eras que seguramente les suena: la Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. Lo vieron seguramente en la prepa, en geografía o en el kindergarten, no sé, eso ya lo han de haber visto antes. Lo que nos interesa para ubicarnos es la era Cenozoica. ¿Ok? En la era Cenozoica encontramos un periodo, que vean qué tan chiquito que tuve que poner una línea aquí porque si no, no se veía, que se llama el Cuaternario. Y dentro del Cuaternario, que es el que nos interesa, aquí está, vamos a encontrar que inició hace 65 millones de años. Y del Cenozoico, el Cuaternario inició hace 2.5 millones de años. Y en el Cuaternario vamos a encontrar tres épocas. Aquí solo vienen dos: Pleistoceno, Holoceno y el Antropoceno.
Recuerden, el antropoceno surge en el siglo XVIII, siglo XIX, a partir de la revolución industrial, en donde la mujer y el hombre transforman de forma negativa el clima del medio ambiente y del mundo. En el Pleistoceno, hace 2.5 millones de años, vamos a encontrar un ciclo de glaciaciones, la evolución de los humanos modernos, la extinción de la megafauna, paulatinamente. Y hace 12.000 años encontramos el final de la Edad de Hielo y el surgimiento de la civilización actual. Ojo, Pangea no es de esta época, el Australopithecus no es de esta época, no nos vamos a ir tan atrás. Solamente quiero que ustedes tengan la conciencia, que estén conscientes de que el llamado cuaternario va a durar lo mismo que el Pleistoceno dentro del cuaternario coincide con el Paleolítico. Me regreso tantito. Ahí está. El Pleistoceno es la visión geológica y el Paleolítico es la visión cultural. Ok, y duraron lo mismo. Ok. Quiero que veamos en la parte de abajo este mapa, en donde nos está diciendo que aquí es donde se originan los primeros homínidos Homo habilis y Homo erectus, los cuales comienzan a extenderse por la superficie terrestre hace 150.000 años, y encontramos cómo en Europa llegan a hace 40.000 años, al Medio Oriente hace 100.000 años, a Asia hace 60.000 años, a lo que es América hace 15.000, 12.000 años. Fue mucho más tardío el desarrollo de América. Y esto quiere decir que mientras que aquí encontrábamos todavía Homo erectus y Homo habilis, cuando los homínidos llegaron a América ya eran Homo sapiens. Por lo tanto, en todo este llamado viejo continente de Europa, Asia, la misma África, vamos a encontrar una gran cantidad de homínidos, pero el que llegó a América fue el Homo sapiens, ¿ok? Quiero que vean cómo además los casquetes estaban congelados, y eso permitía que los homínidos, buscando mejores condiciones de clima y a su mismo alimento, porque eran cazadores, pues cruzaron el famoso estrecho de Bering, que es una de las teorías más aceptadas. Aquí es lo que les decía, vean, este es un mapa de hace 1.7 millones de años atrás, en donde encontramos cómo hay una gran cantidad de restos de homínidos en esta parte de África, y como uno de ellos, que es el Homo erectus, sale hacia el canal de Suez, se va a lo que hoy en día se conoce como el creciente fértil, que es todo esto. Entonces el creciente fértil comenzó a ser habitado por el Homo erectus. Hace 125 años atrás, en lo que sería el Paleolítico Medio, vamos a encontrar ya que toda esta zona es habitada por el llamado hombre de Neandertal. Todo esto ya era poblado en rojo por el Homo sapiens arcaico, también llamado como el Homo heidelbergensis. Disculparán mi alemán. Y todo esto en verde estaba poblado por un Homo erectus tardío. ¿Ok? ¿Qué significa? Que entonces también los homínidos no son una secuencia lineal, sino vivieron al mismo tiempo. Algunos se conocieron. Ahorita vamos a platicar. De entrada, no sé dónde ponerme. Aquí está. Aquí hay un tronco común que se divide. De un lado están los gorilas, chimpancés y orangutanes, y del otro lado encontramos la evolución de los homínidos, partiendo de un Australopithecus, un Homo habilis, que ojo, el Homo habilis y el Homo erectus van a coincidir con el llamado Paleolítico inferior. Paleolítico inferior. El Homo habilis será el primero en fabricar instrumentos y construir chozas. El primero en hacer herramientas y hacer chozas para protegerse del medio ambiente. El Homo erectus será el primero en comenzar a vivir en campamentos, cuevas y descubrir el fuego. ¿Ok? En cambio, ya para el Paleolítico Medio y Superior encontramos al hombre de Cro-Magnon, al hombre de Neandertal, al Homo sapiens, que va a comenzar a enterrar a sus muertos,
cazadores que ya vivían en grupos, comienzan a representar la realidad a través de pinturas, esculturas, realizaban ritos religiosos, etc. Por lo tanto, a partir del Paleolítico Medio, hace 100.000 años atrás, vamos a encontrar una complejidad más avanzada de los homínidos, con el hombre de Neandertal y el Homo sapiens sapiens principalmente. En este grafiquito, me vuelvo a mover, pero ahora para acá, quiero que vean cómo de este lado son millones de años y de este lado son capacidad de centímetros craneales, tamaño del cerebro. Podemos ver cómo los diferentes homínidos llegaron a coincidir. Por ejemplo, el Homo erectus fue el que más duró sobre la Tierra y que de alguna u otra forma conoció al Homo de Heidelbergensis. ¿Ok? El Homo sapiens y el Homo de Neandertal se conocieron, coincidieron, quizás hasta se cruzaron. El Homo habilis y otros tipos de habilis como este de Rudolfensis se conocieron, junto con otra variedad del Homo erectus que se llama Homo ergaster o el Paranthropus boisei. Vale, ya se vuelve esto más complicado. Lo que nos interesa es estos. ¿Ok? El Homo erectus, que fue el que comenzó ya a caminar erguidamente, de ahí erectus, comenzó a utilizar el fuego, comenzó a refugiarse en cuevas. Este va a ser el homínido importante para el entendimiento arquitectónico del Paleolítico. Habían otros hombres, como el hombre de Neandertal, el Cro-Magnon, que se parece más al ser humano actual, el Homo heidelbergensis, vaya, que ya son muy parecidos al hombre y la mujer actual. Podemos ver cómo también su misma herramienta o tecnología lítica se fue complejizando más. Desde una simple piedra tallada con otra, que se le llama pedernar o sílex, este tipo de piedra tallada se le conoce como lascas. Estas lascas fueron complejizándose. Desde estas piedras muy primitivas del Homo habilis como herramientas, el Homo erectus, como de pronto ya esta lasca la comenzó a complejizar, hasta que el Homo sapiens y el ahora llamado Homo sapiens sapiens, que es la mujer y el hombre actual, vean cómo de pronto pasó de estos perforadores, raspadores y puntas de flechas hacia una punta de flecha mucho más adecuada, arpones de hueso, agujas, propulsor. Esto era una especie como de arma, ¿no? Aventabas una flecha de madera, lasca o hasta de hueso. Utilizaban ya otras herramientas, no nada más la piedra, para poder cazar, poder defenderse, poder quitar la carne de la piel, etc. Estamos hablando de cómo la capacidad craneal de estos homínidos permiten mayor complejidad tanto de sus herramientas como de la arquitectura. ¿Ok? Antes de concluir esta primera parte del video, quiero señalar que los hombres del Paleolítico hombres y mujeres, comienzan a adaptar su entorno a sus necesidades. ¿Qué necesidades? Las dos principales: seguridad y necesidades básicas de alimentación, de resguardo, de reproducción, etc. Y aquí encontramos tres arquetipos o modelos básicos de arquitectura: la cueva, la cabaña, lo que algunos conocen como tipi en Estados Unidos, la tienda, esta es la tienda, y la cabaña. ¿Ok? A continuación veremos un poco más a detalle esto. Gracias y ahorita nos volvemos a ver.